¿Pueden imaginar escribir una carta y de aquí a 2000 años que la gente la lee y considere tan importante que tengan que regir sus vidas por lo que dice? Bueno, es exactamente lo que vamos a hacer hoy mientras entramos a la quinta semana de una serie de 6 partes en la carta que fue escrita por el apóstol Pablo en el libro al cual llamamos Biblia. Hoy día vamos a ver lo que significa vivir en el Espíritu. Es probablemente una frase que significa para nosotros quienes somos cristianos por un buen tiempo, pero les pido que consideren si ustedes fueran de otro planeta y que nunca hayan sido expuestos a la Biblia, nunca, y les dijera, yo quiero que ustedes caminen por el Espíritu de Dios, y ustedes probablemente se rascarían la cabeza y se preguntarían ¿de qué estoy hablando? Entonces, ¿qué significa el ser guiado por el Espíritu? ¿Qué significa caminar por el Espíritu? Puesto en una forma simple, yo creo que es algo así, como cuando hay dos voces que nos están hablando en cada oído simultáneamente, la voz del yo, la cual nunca para de decirnos, obtén más, sé más importante, y todo es acerca de mí mismo, para mí. Simultáneamente hay otra voz que viene del Espíritu de Dios, que es todo acerca de Jesús, que nos llama a negarnos a nosotros mismos, recoger nuestra cruz y seguir a Jesús. Entonces hoy significa vivir por esa voz del Espíritu, que frecuentemente puede sonar como un radio que está lleno de estática y nos restringimos a escuchar ese sonido sobre otros sonidos que pueden ser que están compitiendo. Hoy me gustaría que empecemos viendo a Gálatas 5, retomando el versículo 1 y leyendo hasta el versículo 9, y luego nos saltaremos y consideraremos desde el versículo 13 al 21 y luego continuaremos de ahí. Empecemos a leer Gálatas 5, versículo 1 hasta el 9. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Está bien, yo, Pablo, les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. Recuerden que hay una tensión aquí entre los judíos y su religión pasada y la gente no judía, y los judíos están insistiendo que los no judíos se conviertan en judíos primero para que ellos puedan convertirse en cristianos reales o completos. Pablo les advierte muy enfáticamente: si ustedes mismos se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. Lo que él está diciendo es que ustedes van a traer confusión pensando que ustedes se ganaron a su derecho a ser salvos por los rituales que ustedes practican. Yo les declaro a ustedes, dice Pablo, que todo aquel que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Él nos advirtió en el sermón anterior, ustedes tienen que regresar y chequear eso, ustedes recibieron la ley, pero todo lo que la ley les mostró es que ustedes no tenían la habilidad de seguir toda la ley. Entonces, ustedes estaban tratando de ser justificados por la ley y habiendo sido separados de Cristo, ustedes han caído de la gracia por la obra del Espíritu y mediante la fe aguardamos con ansias la justicia que es nuestra esperanza en Cristo Jesús. De nada vale estar o no circuncidados, lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Un par de semanas atrás yo les mencioné a ustedes que cuando la Biblia dice que la única cosa que cuenta es, y debemos prestar mucha atención a lo que completa la oración, la única cosa que cuenta es la fe, expresándose a sí misma en amor, no necesariamente en obras. Ustedes estaban corriendo bien, Pablo dice, cuando yo estaba ahí con ustedes y recibieron a Cristo Jesús y les dije que Jesús era suficiente para su salvación. Estaban en un buen camino. Y les pregunto, ¿quién los estorba para que dejaran de obedecer la verdad? Tal instigación no puede venir de quien los ha llamado. La advertencia que les da es un poquito de levadura fermentada, toda la masa. Ustedes, hermanos y hermanas, dice en el versículo 13, han sido llamados para ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros humildemente con amor,
Toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sé que se acaben de destruirse unos a otros. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza se conocen bien y luego las nombra: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidias, borracheras, orgías y otras parecidas. Les advierto ahora, Pablo dice, les advierto como antes lo hice cuando estaba con ustedes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y la voz en un oído diría: ve a tener todo el placer, la satisfacción y la atención, afirmación, aprobación del mundo que puedas posiblemente obtener, para que vas a sentirte bien cuando lo obtengas. Pero la voz del Espíritu nos llama a otra voz, a otro tipo de reglas, otro tipo de acción, como para nosotros considerar cuando la vemos qué es lo que significa en la carne. Primeramente, empecemos con nuestro primer punto. ¿Cuál es la diferencia entre la carne y el espíritu? En versículos 13 al 21, yo no creo que esta lista es una lista exhaustiva, pero al contrario, es una lista sugerida, lo que significa caminar en los deseos carnales. Nosotros mencionamos cosas como esta: inmoralidad sexual. Envolvería todas las actividades sexuales, homosexual, heterosexual, inmoralidad sexual, todas las formas. Impureza envuelve todos los pecados del cuerpo, tanto como los pecados cometidos en contra de Dios en un nivel espiritual. Libertinaje es un desenfreno en placeres sensuales. Idolatría podría ser cualquier cosa que ponemos en el centro de nuestras vidas, en una posición que es más importante para nosotros que Dios. O pueden ser personas en nuestras vidas. Podrían ser adicciones en nuestras vidas, pueden ser nuestros salarios en nuestras vidas, pueden ser posiciones de poder, problemas culturales, preferencias personales. Tú tienes que tener cuidado que algunas cosas que son buenas, pero no todo es para bien. Si las pones en una posición más importante que Dios, ellos se convierten en ídolos. Él dice brujería, y es una palabra rara. Muchas veces no pensamos que nosotros mismos estar envueltos en brujería, pero déjenme explicarles un poco acerca de esto. Brujería es algo que a nosotros asociamos con una película de horror. Quizás nosotros no la tomamos tan en serio en este país como lo toman en África, donde viví algunos años de mi vida. Pero simplemente dicho, brujería es cuando una persona trata de controlar o manipular a otra persona. Venganza. Ahora nos estamos acercando a algo que comprendemos. Brujería es algo que es como de otro lugar, que vemos de lejos, pero la venganza es algo que vemos un poco más de cerca. La venganza es la misma raíz de la brujería, y quizás podemos decir que la brujería está al tope de la raíz de toda revancha y una forma menor de la venganza. Ahora nos hace sentir realmente incómodos. Una forma de venganza es guardar rencor, es cargar resentimiento contra alguien, y podría decir que ese punto llamó mi atención porque ha habido momentos que me he sentido mal. Ha habido momentos en que he practicado eso. Yo he guardado rencor. El rencor llevado a un punto conduce a venganza, conduce a brujería. Pecados sociales es otro en la lista. Él dice, pecados sociales son muy familiares en todos nosotros. Cosas como estas. Ahora realmente tú te vas a identificar con esto al igual que yo. Hay algunas personas que solamente no te agradan y hay otras personas que solamente por naturaleza no me agradan. Utilizaríamos las palabras odio, discordia, celos, y hay personas que rápidamente nos hacen enojar.
Y cuando nosotros nos arrebatamos de ira, Él dice, esa es evidencia de que tú estás caminando en la carne y no en el espíritu. Rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras parecidas. Les advierto, Él dice, como lo hice antes, a los que practicaban estas cosas no heredarán el reino de Dios. No creo que Pablo se está refiriendo a nosotros no yendo al cielo tanto como a nosotros no heredando todo lo que Dios ha predeterminado hacer lo mejor de nuestras vidas. Esta lista que Pablo da tiene el potencial de impedirnos de estar en la forma plena que Dios destinó para nosotros. Yo estoy seguro que Pablo luchó con algunas de estas cosas, seguramente con muchas de estas cosas en esta lista. Sabemos que en Romanos capítulo 7, él dijo, yo quiero hacer ciertas cosas, pero termino no haciéndolas porque no quiero hacer otras cosas y estas otras son las que termino haciéndolas. Entonces Pablo, de su propia experiencia, está expresando su lucha de caminar en el Espíritu Santo. El centro del mensaje de Pablo es que el Espíritu Santo viene junto con nosotros mientras le damos nuestro mejor esfuerzo a Él, en nuestro lugar de prominencia para su guía e influencia. Entonces, el inicio del capítulo 5 se enfoca alrededor de esta palabra, libertad. Libertad es la razón por la cual Jesús vino a la tierra. Él dice, la carne va a producir esclavitud, pero el Espíritu va a producir libertad. La carne va a tener la tendencia de aumentar dudas, pero el Espíritu de Dios va a llamarnos a caminar en medio de la duda, pero con fe. La carne va a causarnos a ser propensos a la religión, pero Dios va a decir, no quiero que te enfoques en religión, reglas, derechos y ceremonias. Quiero que entiendas la relación que tengo contigo a través de mi Hijo Jesús. Y la carne va a llamarnos, nos va a jalar a las reglas del legalismo, pero dice Dios, quiero que entiendas que no es acerca de las reglas lo que tú haces, es acerca de mi gracia. Los deseos de la carne son innatos. Nunca se olviden de eso. La tentación es simplemente un deseo innato en una forma prohibida por Dios, y esa es la lucha de la carne. Nuestra carne nos lleva a deseos innatos extremos que eventualmente nos esclavizan. La carne nos causa a dudar. El Espíritu transforma nuestras dudas y pone en práctica nuestra fe y estamos llamados a caminar en un viaje con Cristo. Muy bien puede ser que nuestra gran satisfacción en la vida nos esté esperando en el futuro, pero requerirá que actuemos en una fe la cual honre a Dios, pero que no queremos practicarla. Quizás la forma más corta de decir esto sería, tu gran victoria potencial está actualmente bloqueada por tu gran miedo actual. Otra forma que podríamos considerar sería la fe, es aprender a ver a Dios más grande que tu temor. Pablo dice, la tercera cosa en esta lista es religión. La carne produce reglas, la religión no es más que una lista de reglas. Muchas veces están nombradas para hacernos sentir bien acerca de nosotros mismos. Si creemos que ir a la iglesia es importante, si creemos que leer la Biblia es importante, si creemos que asistir a las reuniones de oración es importante, si creemos que memorizar las escrituras es importante, mientras más hacemos esto, tenemos una lista invisible en nuestras mentes. Ya está. Fui a la iglesia, di mi 10%, memoricé las escrituras, leí mi devocional. Las reglas tienen la tendencia de ser acciones, pero el Espíritu dice que la vida es acerca de la religión entre nosotros y nuestro Dios amoroso. La religión dice, cómo actúo es más importante que a quien conozco. El reino de Dios tiene que ver con la relación, no tiene nada que ver con la religión. La relación vertical entre nosotros y Dios nos hace justos con Dios a través de Cristo. Y entonces esa relación vertical nos da poder para caminar en una relación horizontal donde muchas veces vamos a tener que pasar por alto y perdonar las ofensas de otros.
Cada parte de nuestra carne nos va a empujar a reglas y cada parte del Espíritu de Dios nos va a jalar en la relación de amor y perdón modelado por Jesús y nos pide que compartamos con otros. La última cosa en esta lista de 4, donde nos enfatiza la diferencia entre la vida en la carne y la vida en el Espíritu, es esta palabra legalismo. Religión y legalismo no están lejos el uno del otro. Legalismo es nada más que las apariencias. Legalismo dice que es mejor verse bien que sentirse bien. Jesús estaba hablando a los fariseos cuando dijo, todos ustedes se ven bien y limpios, como sepulcros blancos, lavados. Lucen bien y limpios, pero en ustedes, alrededor de ustedes, está el mal olor de cadáveres podridos. Yo creo que la palabra más fuerte que Jesús dijo cuando estuvo en la tierra fueron palabras de condenación en contra de los más religiosos. Seguidores de la ley que existieron fueron los líderes judíos, religiosos. El Espíritu de Dios nunca nos llama a la religión, nunca nos llama al legalismo o seguir las reglas, pero nunca deja de llamarnos a la gracia. La gracia es el atributo más recíproco de las Escrituras. Por gracia fuimos salvados a través de la fe y la gracia. Perdonamos a otros. Cristianos siempre estamos viviendo en tensión. La carne nos jala a un lado, mientras el Espíritu de Dios nos jala al otro. Siempre va a haber una comparación y la tensión entre la vida en la carne y la vida en el Espíritu. El segundo punto que quiero hacer es cuando caminamos en el Espíritu, somos llamados a vivir por el Espíritu. Gálatas 5:22 al 26 nos ayuda a entender cómo se ve eso. Continuemos leyendo en el versículo 22. Pero el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay la ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos llene a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Cuando vivimos por el Espíritu, hay 3 cosas que tienen que suceder repetidamente, diariamente, intencionalmente, como un acto de nuestra voluntad. Necesitamos primeramente, cuando vivimos por el Espíritu, necesitamos ver. Ahora, no es importante caminar de un lugar A a B en la oscuridad si conocemos la habitación, si conocemos la situación, entre tropiezos podemos llegar a nuestro destino. Pero es más seguro que si tenemos, aunque sea la luz más pequeña para mostrarnos cuál es nuestro próximo paso. Cuando Susan y yo éramos más jóvenes, nosotros teníamos más o menos como 35 años y vivíamos en Burkina Faso como misioneros. Vivíamos en una ciudad llamada Banfora. Teníamos agua potable, electricidad, ventiladores de techo, teníamos un reproductor de DVD, teníamos cassette de VHS. ¿Se acuerdan de esos VHS? ¡Wow! Eso nos remonta a esos tiempos. Nuestra casa estaba hecha de ladrillos con cemento. Teníamos de techo de metal corrugado, no insulación. Entre nosotros y el techo del metal ya se puede imaginar, era como un horno. Pisos de cemento, pero era relativamente cómodo si comparamos la vida en Musudugu. Y cada viernes en la mañana nos subíamos a nuestra camioneta y manejábamos como 45 millas al monte. No electricidad nos esperaba, no había agua y vivíamos en unas situaciones un poco difíciles. Musudugu carecía de comodidad. Pero cuando caminábamos en el Espíritu, no siempre andamos en comodidad y nos enfrentamos a situaciones un poco peligrosas para nosotros.
Yo recuerdo una noche en Musudubu necesitábamos ir al baño, entonces era como alrededor de 3:30 de la mañana y había luna llena. Siempre manteníamos una linterna junto a nuestra cama porque nunca sabíamos cuándo nos íbamos a levantar, porque habían siempre serpientes, había variedad de serpientes venenosas, habían escorpiones rojos, negros. Era sabio siempre tener una linterna para saber dónde ponías el pie antes de que lo pusieras. Bueno, en esa noche de luna no llevé mi linterna porque conocía el camino al baño. Cuando llegué ahí, y eso cambió mi pensamiento para siempre, nunca vayas al baño sin linterna. Yo noté algo negro en la estera de hierba y cuando digo baño me refiero a 2 esteras de hierba alrededor de un hoyo. Y estoy parado ahí y noto algo negro y no pude distinguir qué era. Y eventualmente me agaché y estuve así de cerca de mis ojos y veo un escorpión negro de más o menos 6 pulgadas de largo. Y me di cuenta de que si hubiese sido una serpiente, probablemente hubiese sido mordido por la serpiente. Mi punto es, cuando estamos llamados a caminar por el Espíritu, necesitamos primeramente ver las cosas que no se pueden ver en la carne. La palabra de Dios nos llama de la oscuridad a la luz. Y la palabra de Dios se refiere a nuestros deseos egoístas como ser parte de la oscuridad, y el reino de la luz nos llama a caminar como Jesús caminaría. Nosotros necesitamos entender que la luz siempre aleja la oscuridad. Y caminando en la luz siempre nos va a requerir caminar en un lugar que naturalmente nos va a parecer inseguro o al menos incómodo. Entonces la Biblia dice, tú vas a necesitar fe para seguir en la dirección que la palabra de Dios te permite ver y te llama a venir por fe. El libro de Hebreos define la fe como ser garantía de lo que se espera. Esperamos que la Biblia sea verdadera, esperamos que el Espíritu Santo sea real, esperamos que su poder sea suficiente, esperamos que Él nos dé todo lo que necesitamos para una vida santa. Tener la garantía de lo que se espera, tener la certeza de lo que no se ve, no significa que solamente nos pasen cosas buenas si tenemos suficiente fe para creer que pasarán. Eso sería a lo que nosotros podríamos referir a un evangelio de prosperidad. Lo que significa es que cuando nos estén pasando cosas malas, nuestra fe nos permita seguir avanzando porque vemos aún en la oscuridad 1 o 2 pasos más, porque la palabra estamos viendo y ahora la estamos aplicando. Él dice, mi palabra es la luz a tus pies y lumbrera en tu camino. La lámpara en la que David se estaba refiriendo cuando se refería a esto era una pequeña lámpara de un frasco de arcilla que tenía solo un poquito de aceite y un pedazo de hilo, y era una lámpara que te daba suficiente luz para ver 2 pasos. Era algo así como nosotros podríamos ir una lamparita de noche. La palabra de Dios nos llama primeramente a ver y luego nos llama segundo a oír. Hay una diferencia entre escuchar algo y oír algo. Solo hace unos días atrás, Susan y yo estábamos en la cocina. Ella estaba en su computadora y necesitaba imprimir algo y ella estaba al frente de la habitación. Y es muy difícil para ella ahora levantar algo del piso y ella me hizo notar, y yo, ya que estaba ahí trabajando en la cocina, a alguna distancia de ella, dejé una gaveta abierta porque voy a imprimir algo y quería que el papel caiga en la gaveta. Yo le dije, ok. En una cuestión de 10 segundos después de que ella me dijo eso, yo volteé, me acerqué a la refrigeradora, abrí la puerta para sacar el frasco de leche y noté que la refrigeradora golpeó la gaveta que estaba abierta. Sin pensarlo 2 veces la cerré y luego saqué la leche, volteé, saqué un vaso, llené mi vaso de leche y cerré la puerta. Y me dijo, y entonces me dijo, ¿escuchaste lo que te dije? Yo dije, sí. Ella preguntó, ¿qué te dije? Yo le dije, tú me dijiste que ibas a imprimir algo y que dejaste la gaveta abierta para que caiga el papel ahí. Y me dijo, ¿la gaveta está abierta?
Y le dije, la gaveta está cerrada. Ven, yo escuché lo que me dijo, pero no se me quedó bien. Yo escuché lo que dijo, pero no la oí. Fallé en actuar en la realidad de lo que ella me estaba diciendo. Era una necesidad de su vida. Saben, cuando ustedes leen la Biblia, saben más de la Biblia de lo que piensan. Y probablemente, si somos honestos, fallamos en aplicar partes de la Biblia, de lo que creemos son ciertas, y no queremos admitir. Dios nos llama a ver. Él nos llama no solamente a escuchar, pero a oír. Y luego, Dios nos llama a obedecer. Mi amigo, nosotros nunca vamos a responder a eso que no oímos y nunca vamos a oír de Dios si estamos constantemente hablándole a Dios. Cuando tú oras, yo sé que tú oras. Cuando tú oras, tú hablas más de lo que tú te sientas en silencio a oír las respuestas de Dios. Algunos de ustedes inmediatamente tengo que jalarlos de regreso porque algunos de ustedes dicen, yo nunca oigo a la voz de Dios. Y el enemigo quiere convencerte que no oyes la voz de Dios porque tú no eres merecedor de oír la voz de Dios. Dios nunca te habla a ti porque tú no eres merecedor, no eres suficiente bueno para oír la voz de Dios. Y te digo que esa es una mentira que viene del infierno. Dios dice, yo te hablo a ti porque tú eres un amigo. Y escuchando a Dios, Él nos cuenta como merecedores a oír su voz. Aquel que nos invita a ese llamado, a Él mismo, su nombre en griego es Parakletos. En español se traduce como Él es el consolador, el consejero, el que viene junto a nosotros. Me lo imagino poniendo su brazo en nosotros y nos susurra en nuestro oído, así voltees a la derecha o a la izquierda, tú oyes mi voz. Detrás de ti dice, este es el camino, camina por aquí. La voz de Dios tiene algo para que tú hagas. Caminando en el Espíritu envolverá primeramente el ver, la realidad que hay dos cosas que están en guerra dentro de ti que te jalan al lado centrado en ti mismo y al negarte a ti mismo, llamado el Espíritu de Dios. Segundamente, es que vamos a tener que no solamente oír los versículos de las Escrituras, estudiarlos y comprometerte a memorizarlos, pero vamos a tener que oírlos para obedecerlos. Aquí en esta iglesia nosotros definimos a seguir a Cristo como oírlo, buscar entenderlo a través de grupos de vida, a través de conversaciones con otras personas, comparando lo que leemos en una parte de la Biblia con algo más que leímos en otra para obtener claridad, y tenemos que entrar en la tercera parte. Nosotros oímos y entendemos y obedecemos a Jesús. Necesitamos ver, escuchar y luego necesitamos obedecer. Algunos años atrás fui invitado a ir a Kenia, en el este de África, para participar en una asignación. Fui con unos ancianos de la iglesia, uno de ellos se llamaba John Karanja. Para hacer la historia más corta, era el último día, la asignación ministerial estaba terminada y antes de subir al avión para volver a casa le dije a John, me gustaría ver dónde creciste, y estábamos en Nairobi, y me dijo, me gustaría llevarte a la casa de mi abuela. Y fuimos allá. John fue criado por una madre soltera y por ser soltera tenía que trabajar más duro, y entonces la abuela fue la que crió a John. Más o menos a la edad de 20 años, John se fue al colegio bíblico Palabra de Vida.
Y fue ahí, en el colegio Palabra de Vida, que uno de los profesores dio una asignación a la clase. Cada uno de ustedes va a escribir una estrategia ministerial para alcanzar a alguien para Cristo. John dijo que debido a mi antecedente de ser un hijo sin padre, siempre tuve una inclinación, una pasión para ayudar a los niños sin hogar. Entonces escribió una estrategia de cómo alcanzar a los niños sin hogar de Nairobi, Kenia. John dijo que por muchos meses seguidos él dejaba el colegio, tomaba un autobús al centro de Nairobi. Él tenía un set de ropa que cargaba en una bolsa grande de basura y sacaba la ropa del colegio y se ponía ropa de vagabundo y caminaba como unas 3 o 4 cuadras, daba la vuelta y ahí encontraba algunos niños sin hogar que conoció en el pasado y convivía con ellos. De alguna manera se las ingenió para engañarlos y hacerles creer que él también era una persona sin hogar. Ganó su confidencia, ganó su confianza. Él también ganó a la mejor estrategia ministerial y ganó el premio de $500 que iba con eso. Cuando ganó el premio, él dice que fue a casa y esa noche Dios le habló y le dijo: John, tú tienes una estrategia que ha sido aprobada por aquellos de más autoridad que tú y los 500 que han sido dados por la misma gente. Me gustaría que des un paso a tu fe y yo me gustaría por mi gloria que implementes una estrategia con los 500. John lo hizo. Él fue a ganar un premio, yo creo que fue el premio de Martin Luther King Jr. por desarrollo social. Pero ese día, mientras estaba sentado en la casa de la abuela de John, lo que escuché me conmovió profundamente y me senté a escuchar a uno de los muchachos sin hogar, quien era ahora todo un hombre casado, y él concluyó la historia que acabo de contarles con estas palabras. Pastor Brent, no sabría dónde estaría hoy de no haber conocido a John Karanja. Probablemente estaría muerto, como muchos de los muchachos con los que corría en las calles de Nairobi, cuando era un muchacho y John nos conoció. Algunos de los muchachos le dieron la espalda a Jesús del John que nos habló, pero hoy yo soy un pastor de una iglesia y aunque estuviera muerto, como muchos de mis amigos, yo sé una cosa: si no fuera por John Karanja, que escuchó la voz de Dios, no sería el pastor de la iglesia que hoy en día soy. Saben, mi corazón creció 4 veces más en respeto a John Karanja. Y estoy orgulloso de estar al frente de la iglesia junto a un hombre de la fe como John Karanja. Y hoy, y antes de terminar, quiero recordarles algo. Dios tiene una asignación para ti. Dios tiene una persona o personas en tu vecindario, en tu calle, en el lugar de tu trabajo. Él tiene a alguien en tu mundo, aquí y ahora. Tú tienes que verlos por el Espíritu que vive en ti. Tú tienes que oír y escuchar la palabra de Dios que dice: ahora, mientras vas en tu vida cotidiana, tienes que hacer discípulos. Tienes que dar un paso a la realidad y Dios te dará poder para completar el buen trabajo que Él te ha llamado a hacer. Mi amigo, te va a requerir a ver qué hacer y escuchar la voz de Dios que te dice lo que hagas. Te va a tomar a ti a tomar una acción que van a parecer temerosas. Por lo tanto, vas a necesitar fe. El Espíritu Santo va a parar tratar de guiarnos si hay un patrón de resistencia, una y otra vez, y la renuencia de seguir su guía en nuestras vidas. La palabra de Dios dice en el libro de Mateo: esto hace entristecer al Espíritu Santo. Lo bello de Gálatas 5, yo creo, es que nos muestra la tensión entre la forma de querer caminar en la carne y la forma que el Espíritu nos llama a caminar por su guía. Yo creo que el capítulo 5 de Gálatas puede ser uno de los más importantes y prácticos capítulos
en todos los escritos del apóstol Pablo, lo cual comprende cerca de 2/3 del Nuevo Testamento. Él nos dice que la carne, la cual hace que cada uno de nosotros esté en constante lucha en contra del Espíritu Santo de Dios. Y nuestra vida en Cristo es el ver las buenas nuevas de Jesús en la cruz, quien compró un lugar en el cielo para mí. Mi responsabilidad es darnos cuenta que Jesús dijo: yo les envié el Espíritu Santo para darte poder, para darte todo lo que necesitas, para hacer todo lo que es justo ante Dios y vivir bien ante Él. Envuelve caminar en fe. Algunas veces se siente como la oscuridad, algunas veces se siente como, no sé si hay una serpiente, un escorpión, víbora, una cobra, un pitón, no sé qué es lo que es, pero lo que sé es que Jesús es todo suficiente. Él ha hecho por nosotros el trabajo de lo adecuado. El enemigo quiere que tú te sientas inadecuado. Dios te dice: no, tú eres adecuado en Cristo Jesús. El enemigo quiere hacerte sentir que no tienes suficiente tiempo o conocimiento, pero Dios te dice: tienes todo lo que necesitas. Aun cuando tú vas y empieces a abrir tu boca, yo te voy a dar las palabras que tienes que decir. Aun cuando abras la boca, el enemigo de Dios quiere que te sientas solo. El Espíritu de Dios dice: nunca te voy a dejar, yo estoy Paraclít. Yo soy el que viene a tu lado, tuyo, para consolarte, aconsejarte y protegerte y enseñarte todas las cosas. La vida en la carne: enojo, ira, malicia, calumnia, lenguaje sucio, inmoralidad sexual, impureza, libertinaje. La vida en el Espíritu: una habilidad supernatural de amar a Dios, de tener gozo en medio de las circunstancias que no son felices, tener paz en que sobrepasa todo entendimiento, tener paciencia con las personas, autodominio que va mucho más allá de nuestra habilidad natural de hacerlo. Hoy quiero animarte, mi amigo. Escoge, toma la decisión hoy y manéjala por el resto de tus días. El Espíritu de Dios es mi recurso, del llamado de Dios para llenar lo mejor de Él para mi vida. Tú nunca has estado solo, tú nunca eres insuficiente. La carne te llamará para esclavizarte, de nunca hacerte sentir adecuado. El Espíritu dice: tú estás libre para avanzar en Cristo Jesús. La carne dice: tú te vas a llenar de dudas. El Espíritu te dice: camina por fe de todas maneras. La carne te va a producir este llamado de estructuras y reglas y formatos. Pero el Espíritu te va a decir: todo tiene que ver con tu relación siendo completada en Cristo Jesús. Y entonces la carne te va a decir: tú tienes que hacer esto y esto y esto, y en la forma correcta, en el momento correcto, en el motivo correcto, de legalismo, de reglas. Dios dice: no es nada acerca de eso. Tú viniste a mí por gracia, viendo, oyendo y siguiendo a Jesús día a día, aún en la oscuridad, un paso guiando al otro. Esto es lo que significa, yo creo, caminar por el Espíritu.